Recordemos que la iglesia bíblica maneja una predicación expositiva, es decir, texto a texto vamos explicando y se aplica la palabra también para estos tiempos, no solamente el contexto cultural, religioso, histórico, sino también que tiene que ver con nosotros lo que estamos predicando. Entonces, ¿cuántos ya tienen 2 Corintios 3 del 12 al 18? Ya lo tiene, levante la mano si ya lo tiene para que siga la lectura. Dice así el texto de hoy, dice la palabra de Dios. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo de adoración, Dios. Tú nos ayudas, tú nos perfeccionas cada día para adorarte mejor. Gracias por la iglesia y gracias por tu verdad. Tu palabra es verdad y solo ella puede transformar un corazón. Solo la Biblia tiene el poder, por la obra del Espíritu Santo, para quitar las tinieblas de una mente y traerlo a la luz de Cristo, para dar vida y quebrantar la muerte, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu palabra obre en el corazón de cada uno de nosotros conforme a tu soberana voluntad. En Cristo Jesús, amén y amén. La gloria del nuevo pacto, segunda parte. La gloria del nuevo pacto, segunda parte. Uno de los esfuerzos perdidos de Satanás durante la historia de la redención humana ha sido confundir al hombre respecto al tema de la salvación y convertir la salvación en algo que sea posible a través de esfuerzos humanos. Esa es una de las luchas que ha tenido Satanás, si pudiéramos llamarlo, durante todo el periodo de la historia de la redención. ¿Cuál es la historia de la redención? ¿Dónde comienza? En Génesis. O sea que desde que el mundo fue creado, desde que el hombre fue creado, Satanás ha tenido un objetivo y es confundirlo en un solo tema. ¿Se llama qué? La salvación. ¿Por qué? Porque si él logra confundir a una persona en el tema de la salvación, es muy posible que esa persona no llegue a la salvación porque tal vez no logre ese camino. Muchos están en lugares donde no hay salvación a pesar de que se escuche la Biblia, ¿sí sabía? No basta con la Biblia, se necesita la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso Pablo viene recalcando acá muchas cosas. Vamos a mirar muchos sinónimos ahorita al final de cómo él enlaza este tema con el de hace 8 días y cómo tiene en mente algo claro, y es mostrarle a los judíos de Corinto que la salvación es únicamente ¿por qué? Por fe y por gracia en Cristo Jesús. Ese es el fin de este sermón, de entender el nuevo pacto. Uno de sus engaños siempre ha sido ofrecer un sustituto religioso, escuche, un sustituto religioso externo, sacramental, ceremonial. ¿Qué quiere decir eso? Muchos se conforman con estar en una iglesia, pero sus vidas por dentro siguen igual. Conozco miles de personas así. Muchos lugares donde la gente cree que es cristiano y realmente no lo es, porque no lo hace lo externo, escuchen, no lo hacen las ceremonias, no lo hacen ni siquiera en los sacramentos. Puede estar bautizado, puede participar de la cena, puede venir a la iglesia, pero no es algo externo. La salvación es algo ¿qué? Interno. Comienza con la obra de Dios en el corazón de un ser humano que Él ha determinado que sea salvo y que Dios perseverará y guardará a esa persona ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Puede que por el camino se encuentre con muchas cosas, pero perseverará ¿quién? Dios.
y entonces Él hará que yo ¿qué? Persevere. Esto lo que hace es que nos deja fuera de toda oportunidad de decir, yo puedo buscar a Dios. Esa es la noticia, no podemos. Las religiones no proporcionan salvación, sino que enseñan a las personas que por ser religiosas serán salvados. Por eso las religiones enseñan penitencias, enseñan indulgencias. Las religiones enseñan cambios. Tú haces y Dios hace. El cristianismo solo enseña una cosa, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo y que el Espíritu de Dios es el único que puede dar vida a un creyente. La iglesia de Corinto estaba siendo confundida por enseñanzas falsas de los judaizantes, que querían que toda persona que se convirtiera al Señor, o sea, a Cristo, le añadiera rituales y ceremonias a los sacrificios. Esta semana salió una noticia aquí en Bogotá, en Colombia, en Caracol, no sé si algunos la vieron, de cómo el judaísmo está cogiendo fuerza en Bogotá. Hay 7 iglesias de judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Hace 8 días dije que aquí no había ese problema, pero gracias a Dios que uno escucha noticias y sí vamos a tener ese problema. Entonces necesitamos predicar como predicaba Pablo en contra de aquellas religiones falsas que están trayendo a la gente, pasarse del cristianismo ¿a dónde? Al judaísmo. Escuche, yo voy a ser muy sincero. Si la gente no es capaz de leer la Biblia y estudiarla, y se va a meter en un poco de rituales todos raros, les toca amarrarse una cosa por acá en el brazo, una banda, ponerse un sombrerito que usan los judíos, ponerse la ropa de ellos, comer la comida de ellos y empezar a hacer una cantidad de cosas que no están ¿dónde? En la Biblia. Prefiero que pedirle a Dios que podamos seguir orando y estudiando la palabra, es suficiente. Es una cantidad de rituales, ahí mostraron unas personas que están engañados, los están engañando. ¿Sabe cómo los están engañando? Le cuento por si alguien llega a invitarlo. Bueno, de la siguiente manera están engañando a los cristianos. Les están diciendo que en España, cuando fue colonizada Colombia, vinieron muchos judíos de una cepa que había en España. Usan el término de los virus, una cepa, o sea, un grupo allá. Y que entonces nosotros, la mayoría de colombianos, somos descendientes ¿de quién? De los judíos. Y eso le da estatus a uno, ¿no? Eso, ahí salieron un poco de costeños, paisas, santandereanos, de todo lado, diciendo que ellos son descendientes de los judíos y que están volviendo ¿a dónde? Al original. No te tan fácil engañar a una persona. Pues yo le quiero contar la verdad. Todos ustedes y yo somos descendientes de los judíos, ¿sí sabían? Porque todas las generaciones nacieron ¿de quién? De Noé. ¿Abraham de quién nació? De Noé. ¿Y de dónde viene el pueblo hebreo? De Abraham. Toda la tierra es de ellos, listo. Pero eso no quiere decir que necesitemos esa linaje. No somos salvos por linajes ni por ancestros. Somos salvos por la fe ¿en quién? En Cristo. Y somos hijos de Abraham, ¿por qué? Por la fe, no necesitamos los rituales. Entonces ahí salió el rabino principal hablando una cantidad de cosas que estaban orgullosos de estar llevando el pueblo colombiano a su origen. Y ahora practican el judaísmo, se conocen como los judíos ¿qué? Mesiánicos, pero niegan a Cristo. Cristo no es suficiente. Escucha, si Cristo no es suficiente para salvar una vida, no hay esperanza, no tenemos esperanza en la tierra, porque entonces Él no es Dios, porque entonces Dios mintió cuando dijo que al morir en la cruz del Calvario daría perdón de pecados a todos aquellos que en Él ¿qué? Creyeran, que a todos aquellos que Él ha determinado. Acompáñenme a Hebreos 10.1 antes de entrar en los textos de hoy. Hebreos 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley es lo que ellos quieren imponer otra vez. Guardar el sábado, ir a la sinagoga, no comer cerdo y una cantidad de costumbres que vienen de la ley que no aplican para este tiempo para el pueblo cristiano. Somos salvos por gracia. El autor de los Hebreos
dedica un capítulo completo, escuche, el capítulo 11, lo dedica completico a los santos del Antiguo Testamento. Y es importante saber esto, los santos del Antiguo Testamento se salvaron ¿por qué? Por gracia y por fe. Y lo vamos a ver aquí en dos pedacitos nomás antes de entrar a lo de hoy. El capítulo 2 de Hebreos 11 dice lo siguiente. Leamos el 1 para que no suene suelto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? ¿Los nuevos? Los antiguos. Los hombres de la Biblia, Noé, Moisés, Abraham, David, Jefté, Sansón, todos los hombres de la Biblia que fueron salvos ¿por qué? Por gracia. Cuando hablo de antiguos no piensen en los viejos, sino de antiguos, de aquellos que eran antiguos en la Biblia, ¿sí? Entonces, por fe y por gracia. Escuche, el autor de los Hebreos nos está diciendo en el versículo 2, porque por ella, o sea, por la fe, primero definió la fe, ahora está diciendo que por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. Y desde el versículo 4 al 38 muestra todos los galardones, toda la vida de fe, qué hicieron, por qué tenían fe. Y escuchen, el 39 repite lo mismo que en el versículo 2. Vaya al versículo 39, dice, todos estos, o sea, toda la lista que ya vemos ahí, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué quiere decir eso? Ellos esperaban la promesa ¿de quién? De Cristo. O sea, la salvación de ellos se hizo realidad. Eran salvos en la fe, en un mundo que no entendemos, le aclaro. Pero se hizo realidad junto con la de nosotros. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Es decir, Cristo salvó a los del Antiguo Testamento y salvaría a quienes, a todos los del Nuevo Testamento en adelante. Ellos fueron salvos por fe, no por rituales. ¿Los hacían? Quizás sí, pero no se salvaron por eso. Se salvaron porque creían en la promesa de un Salvador llamado Cristo el Mesías. Sin el nuevo pacto, ellos tampoco hubieran sido salvos. O sea, si Cristo no va a la cruz, ellos estarían ahí. Y algunos están esperando eso. Un grupo de judíos está esperando que el Mesías venga. ¿Cuáles? Toda la corriente que viene de los que no lo reconocieron como Señor. La muerte expiatoria de Cristo alcanza para judíos y alcanza para gentiles. Vamos a continuar hoy estudiando este tema del pacto que es muy interesante. Y hace 8 días vimos 3 cosas. ¿Quién se acuerda? Vida, esperanza, vida, ¿cuál otra? ¿Seguros? Vida, justicia y ¿qué? Y permanencia. Esas vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver que también trae esperanza, vamos a ver 5. Que es claro, que es cristocéntrico, que el Espíritu lo vigoriza y que es transformador. Vamos a ver cómo ese pacto es completo para usted y para mí. Entonces vamos a verlo primero en el versículo 12 de 2 de Corintios 12, 3:12. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha ¿qué? Franqueza. Aunque los creyentes del Antiguo Testamento tenían esperanza, esa esperanza no tiene su base en el antiguo pacto y la mostraron en la vida que llevaban. O sea, es decir, ellos tenían esperanza, pero ellos no confiaban en los sacrificios, los que fueron salvos. ¿Confiaban en quién? En Dios. En este caso en Jehová. Y muchos de ellos vivieron una vida de creyentes como usted y como yo. Miremos Hebreos, que es el libro que nos abre un poquito más estos temas y este entendimiento. Hebreos 10, capítulo 4. Dice que los sacrificios no quitan los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Escuche esto. Se lo voy a explicar para que de pronto no se confunda pasado a esta época. El ayuno no quita pecados, no se confunda. El ayuno no quita pecados. Ese es el error de la religión. El ayuno no le quita a usted ¿qué? Pecados. ¿Por qué? Porque es una obra, es un acto religioso. Sí debemos ayunar, pero nunca piense que por ayunar
Dios le va a quitar los pecados. ¿Quién quita pecados? Cristo. ¿Dónde? En la cruz ya los quitó. Cuando vamos a orar recordamos que Cristo ya borró nuestras rebeliones y nuestros pecados. Venir a la iglesia no le quita sus pecados, le tengo esa mala noticia, pero es buena porque es la verdad. Bueno, es mala porque usted se desanima de pronto. Y es buena porque no es engañado. O sea, un domingo que usted venga a la iglesia no le quita pecados. ¿Necesita qué? Santificarse. ¿Dónde? En su casa, en su hogar, en su vida. ¿Quiere decir que aquí no hay santidad? Claro, Dios habita en medio de su pueblo, santifica a su pueblo, pero muchos creen que viniendo el domingo ya son santificados. No, es una vida ¿qué? Diaria, donde le digo, Señor, santifícame. Siempre hago esa pregunta que es para niños de 5 años. ¿Por qué la santificación es diaria? Porque el pecado es diario. Si usted peca cada 8 días, entonces sobre cada 8 días. Bueno, pero como pecamos continuamente, debemos ¿qué? Santificarnos ¿cuándo? Continuamente. Hebreos 9:12. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es una promesa poderosa. Eterna redención, no temporal, no a ratos, eterna redención. Hebreos 7:25. Todo está en Hebreos, ojalá podamos predicarlo en algún momento. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la diferencia entre cualquier religión del mundo y el cristianismo verdadero. Que sus líderes no están ¿qué? Vivos. Sus tumbas están con sus huesos, con sus recuerdos. La tumba de Cristo está ¿qué? Vacía. El autor del cristianismo está sentado a la derecha del Padre y allí intercede por nosotros. Él intercede por su iglesia. Por eso nosotros tenemos garantía y tenemos esperanza. Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Tenemos una esperanza, entonces hablemos, dice, seamos confiados. No solo nos salvó, sino que vive para interceder por nosotros. No hay nada más esperanzador, iglesia. Saber que Él vive y que no vive quieto, que no está durmiendo al lado del Padre, o sea, que no está allá esperando a ver si pasa algo. No, Él está ¿qué? Intercediendo. ¿Cuándo? Día y noche. Hace el trabajo sacerdotal. ¿Cómo? No lo sabemos, es un misterio. Si habla con el Padre, se le dice, recuerda que hay un pacto, no sabemos cómo lo hace. Pero la Biblia dice que ¿qué? Que lo hace. Hebreos 11, 24, 26. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí ve? Moisés, ¿a quién miraba? A Cristo. Tremendo, ¿no? Uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Y por qué no está eso en el Antiguo Testamento? Porque fue revelado en el Nuevo Testamento para nosotros. Él miraba ¿a quién? A Cristo. Era un hombre, cuando él fue llamado, cuando él fue al desierto, tenía 40 años. Estaba siendo preparado para ser faraón. Era un hombre inmoral totalmente. Hablaba idiomas. Estaba siendo preparado para ser Dios. Escuche, ¿para ser qué? Dios en la tierra era faraón. Si usted lee la Biblia, faraón era ¿qué? Dios en la tierra. Imagínese que Moisés iba a ser Dios en la tierra. Pero dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, 40 años en el desierto procesado. Dice que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe cómo se preparaba un faraón? En todo lo malo. Orgías, homosexualismo, todo eso tenía que vivir un faraón, por si los jóvenes no saben y los adultos tampoco. Esa era la preparación de un faraón. Un harén de mujeres, de muchachos, lo que quisiera.
Toda esa era la vida de un faraón. Brujería, idolatría, todo eso lo preparaban en las artes, en las ciencias ocultas, en idiomas, en política, en religión, porque tenía que ser un tremendo ¿qué? Gobernante. Moisés era un depravado como cualquier otro, solo que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación. Y fue preservado, ¿se acuerdan? Que a los 3 años lo metieron en una canastica. Y qué casualidad que la hija de Faraón lo manda a llamar a una mujer, y la mujer es ¿quién? La mamá. ¿Será que Dios tiene los planes claros? Reclaros los tiene. La esperanza es la confianza en que Dios cumplirá sus promesas. Muchas ya se han cumplido en usted y en mí. Hay una promesa que ya se cumplió. Se llama la salvación. Los que somos salvos, ya esa promesa se cumplió. La misericordia se está cumpliendo, el amor, la gracia, pero aún escuche, no se ha manifestado la totalidad de su pacto. Este pacto se ratificó en la cruz, y aunque muchos de esos beneficios los vivimos en la fe, se van a cumplir totalmente en la glorificación. Pablo en Romanos 15:13 lo expresó, le dijo a los romanos algo importante. Romanos 15:13. Recuerde traer la Biblia y leerla cuando viene a la reunión. Lo único, le recuerdo, que cambia su vida es la Biblia, no mis palabras. La Biblia. Por eso la iglesia debe ser personas que traen la Biblia y la leen en el sermón, para que ella, al menos por misericordia, entre a su cerebro, a su corazón, a su alma y haga algo. Por eso se cita la Escritura por todo lado. Por eso la hablamos siempre. Dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza, oiga, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire, lo que le digo es muy importante de leer la Biblia cuando estamos predicando. Un verso puede salvar su alma, un verso. Muchos hombres han sido salvos por un versículo que se le abrió en ese cerebro, explotó en su interior. Martín Lutero leyó Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Y para él eso fue el evangelio. Se reveló todo el evangelio a partir de ese texto. Hay otro texto en Isaías 45 que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El gran predicador Charles Spurgeon recibió eso a los 13 años. Un predicador dijo: mirad a mí. Y él dice que pudo ver ¿a quién? A Cristo. Y sed salvos todos los términos ¿de dónde? De la tierra. Pablo era un hombre que al predicar, su tarea no era condenar y juzgar, porque el evangelio algunos creen que es eso. No, es un mensaje que esperanzador. Y por eso el primer punto estamos viendo que tiene que ver con la esperanza. Mire lo que le recordó a los colosenses. Todas sus cartas están llenas de palabras ¿de qué? De esperanza. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Le voy a hacer una aclaración. Nunca confunda la fe con la esperanza. La fe es hoy. La esperanza es ¿cuándo? Mañana. Tenemos una esperanza segura, y es que vamos a ir al cielo. Mira, ya está guardada, dice: a causa de la esperanza que está guardada ¿dónde? En los cielos, de la cual Pablo dice: ustedes ya han oído, así como nosotros estamos oyendo, por la palabra verdadera ¿de qué? Del evangelio. Versículo 23 de capítulo 1 de Colosenses. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza. Siempre, escuche iglesia, siempre que usted encuentre estos dos términos juntos, va a encontrar primero ¿qué? La fe. Y luego va a encontrar ¿qué? La esperanza. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El evangelio es
un mensaje de esperanza. Finalmente, Hebreos 6 también nos habla de la esperanza. Y hoy la necesitamos más que nunca con todo lo que estamos viviendo. Recuerde orar por los cristianos de Afganistán. En sus oraciones, si usted es un cristiano y ama al pueblo de Dios, recuerde orar. Pídale a Dios, dígale: Señor, ayúdales, bien sea a permanecer firmes en su fe o a morir firmes en su fe. No hay más que orar. Ellos no tienen salida. Los van a matar a todos porque es un pueblo así, es un régimen. Solo si es la voluntad de Dios, pues los va a guardar también a todos, porque el hombre no puede decidir. Pero oremos. Yo estoy orando desde que supe, siempre, hoy oramos en la alabanza, siempre oro porque realmente sí siento compasión por esas personas. Porque ellos no pueden hacer esto, iglesia, entienda. Ellos no pueden predicar un domingo, no tienen iglesias. No pueden hablar de Dios, los matan. Nosotros hablamos de Dios y tenemos tanto privilegio, escuche, que hasta podemos menospreciar el evangelio. Llegamos hasta ese nivel de menosprecio de la gracia. Ellos no. Los cristianos verdaderos serán muertos y se sostendrán aquellos que Dios tiene guardados, tal vez para predicar el evangelio en medio de esa situación. También Dios lo va a hacer. Hebreos 6, 17, 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire, Dios juró para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios juró que le daría a su pueblo, ¿qué? Esperanza. Y Dios lo está haciendo. En este tiempo hay esperanza para nuestro porvenir. Entonces, el primer punto que vimos es sobre ¿qué? Sobre la esperanza del nuevo pacto. Escuche, esa esperanza no está basada en su condición actual, le quiero decir eso. Que tal vez usted esté bien hoy, yo le felicito de todo corazón. Que usted tiene los hijos más lindos del mundo, felicitaciones también. Que tiene el hogar más bonito de la tierra, cuídelo, valórelo, ¿sí? Que come muy bien y vive muy bien, yo le felicito. Pero nada de eso, escuche, nada de eso tiene que ver con la esperanza eterna. La esperanza eterna es Cristo, no es otro. Es Cristo que nos llevará un día a su gloria. Por eso Pablo le dice a los corintios en ese versículo 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha ¿qué? Franqueza, hablamos la verdad. Toda persona que tiene esperanza en Cristo habla ¿qué? Verdades. No vive bajo un mundo de mentira, engañado en emociones y en pensamientos, pensando que todo va a salir bien, pensando que todo va a estar lindo y hermoso los próximos años, escuchando lo que no debe escuchar. No, es franco, es sincero, sabe que van a pasar cosas, pero no pierde ¿qué? Su esperanza, porque su esperanza está ¿en quién? En Cristo. Segundo, el nuevo pacto es claro, versículo 13 y 14. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Así como la gloria de Dios brillaba sobre el rostro de Moisés, tanto que él usaba un velo para que los israelitas no lo vieran, ahora la gloria de Dios resplandece en los corazones por el evangelio de Jesucristo. Ya no hay velo. ¿Sí ve el privilegio? Ya no necesitamos un hombre que le brille la cara y nos diga cosas. Necesitamos que Cristo brille ¿dónde? Acá. Y se manifieste ¿dónde? Afuera. Y que los creyentes sean luz y sean sal en medio de un mundo perverso. Eso necesitamos. Y la gloria de Dios brilla en Jesucristo. Los israelitas siempre han tenido un velo. Por eso están haciendo lo que están haciendo ahorita, judaizando. Todavía insisten en lo mismo. Ellos no quieren entender que mataron al Mesías. Ellos todavía no quieren entender que Cristo ya vino. Lo están esperando.
Ellos no comprenden la obra de la cruz del Calvario. Tienen textos con los cuales han tergiversado y los usan para decir que Jesús no era divino, que Él no era Dios, que simplemente fue un buen maestro, un buen profeta, un gran sabio, pero ellos todavía no reconocen a Jesús como ¿qué? Como Dios. Por eso lo rechazaron. Para nosotros, gracias a Dios, ya no hay necesidad de un intermediario. Ya no necesitamos a Moisés ni matar un cordero para entender que Cristo vive en nuestros corazones. Pablo lo dice en alguna de sus cartas, dice que basta con cerrar los ojos y lo podemos ¿qué? Palpar. O sea, basta con usted cerrar la puerta en su casa, postrarse ante Dios y decirle: Señor, realmente te necesito, realmente anhelo conocerte, realmente hay una necesidad en mi vida muy grande de ti. Solo con eso es suficiente. Una comparación en cuanto a nosotros, escuche, y en cuanto a los judíos que puede servir en cuanto a por qué ellos no entienden este tema, es el libro de Apocalipsis. Es el libro más difícil para entender para nosotros. O sea, nosotros también tenemos un velo en cuanto a Apocalipsis. Está veladas muchas cosas. El cual, escuche, ese libro, de los 66 libros de la Biblia, es el más difícil de interpretar. Y dice que ese libro será entendido plenamente, escuche, solo por aquellos que estén vivos en los tiempos cuando suceda lo que las profecías dicen. Ellos sí lo van a entender. De pronto somos nosotros, no lo sabemos. Aprovecho este punto para algo importante que también usted necesita saber. Escuche, las iglesias liberales están aprovechando toda la crisis de la pandemia, de la vacuna, para meter miedo a la gente. Le están hablando del apocalipsis, de la marca, de todo eso. Eso es mentira, no existe nada de eso. Ya sabemos que la marca es una marca ¿qué? Espiritual. Ah, pero ¿pueden poner un chip? Sí, pero eso no cambia el corazón de nadie. El perverso es ¿qué? Perverso. No es que le pusieron el chip, se volvió satánico, no, ya era así. O sea, ¿sí? Ya era perverso, ya era malo. ¿Se acuerda que hay dos descendencias? La de Adán y la de Cristo. Mire, las redes sociales están inundadas de basura de esa, de falsos profetas, de falsos apóstoles que están diciendo cuál marca, cuál, dónde. Estudia las escrituras, ustedes las estudian. Y mire si en algún momento habla de eso, si en algún momento dice que va a ser de esa manera. La Biblia dice en Tesalonicenses que el ministerio de iniquidad ya está en acción. ¿Sabe desde cuándo? Desde Cristo. Solo que dice que hay alguien que lo detiene. ¿Sabe quién es ese alguien? El Espíritu Santo. Es el único. Que refrena la maldad de los tiempos. Que ha detenido que las naciones no sean peores. Que ha detenido que los gobernantes no sean más tiranos con los pueblos. Que ha detenido que los hijos no manifiesten toda esa maldad, como lo describe Timoteo. Los hijos rebeldes, amadores de sí mismos, contumaces, sin afecto natural, dice. Todo eso apenas va a empezar. Y no ha pasado. ¿Por qué? Porque apenas estamos entrando en entender muchas cosas. Entonces no se deje engañar, por favor, ¿sí? No escuche lo que no debe. ¿Quiere que Dios le hable? Sencillo. Lea las escrituras, vaya a la Biblia, ore, dígale: Señor, guárdame de la confusión. Yo llevo 23 años orando, diciéndole a Dios que no me deje confundir. Siempre le hago esa oración. Digo: Dios, tu palabra dice, nadie será confundido en tu palabra. Nadie será confundido. Si usted va con un corazón sincero, le dice: Señor, guárdame de interpretar mal los tiempos que estamos viviendo. Guárdame de llenarme de miedo, porque de pronto me pusieron un imán y se me va a pegar la nevera, ¿sí? Algo así. La gente llega a esas cosas, imagínense. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos una suposición, que fuera cierto, solo supongámoslo. Entonces estaríamos graves. Entonces este libro no sirve para nada y Dios no es soberano. Porque entonces el hombre es el que determina qué hace con quién, con el hombre. Jamás, escuche iglesia, jamás de los jamases el hombre podrá pasar
la autoridad divina. La autoridad que ha sido establecida ¿por quién? Por Dios, los decretos divinos. Los escritores del Antiguo Testamento no entendieron muchas cosas que ellos escribieron. ¿Sí sabía? Isaías, Jeremías escribieron cosas muy importantes y ellos ni siquiera las entendieron. Nosotros apenas estamos medio entendiendo cositas, lo que Dios nos permite ver. El Señor Jesús dijo en Mateo 13:11, léalo por favor para que lo veamos ahí, Mateo 13:11. Dijo lo siguiente, hablando de la parábola, de las parábolas, dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no os es dado. ¿A quiénes? A los líderes religiosos de la época. Él le dijo a los discípulos, a ustedes les es dado entender algunas cosas. Lo mismo pasa hoy. Usted va a encontrar oposición a un evangelio verdadero siempre, siempre la va a haber. El evangelio del nuevo pacto tiene que ver de la unión de Cristo con la iglesia. La verdad que Jesús es Dios encarnado. La revelación completa de la maldad de los últimos tiempos. Escuche, esas tres cosas están reveladas para la iglesia. Una, que el evangelio es parte del nuevo pacto. Dos, que la unión de Cristo y la iglesia es real. En el Antiguo Testamento ellos no sabían eso. Y tres, que Dios se ha encarnado, o sea que fue hombre y que fue ¿qué? Dios. Y una más, Dios revela la revelación, valga la redundancia, completa de la maldad de los últimos tiempos. Entre más se acerquen los últimos tiempos, más la iglesia va a entender los tiempos y se va a dar cuenta, porque lo está viendo, lo está viviendo, de cómo está la situación. Versículo 14 de Corintios dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. En otra versión dice, pero la mente de ellos se endureció, que es lo mismo. La palabra que usa ahí Pablo, embotó, viene del griego que se escribe poró, con doble O, como poro, pero con doble O, poró, que también se traduce como terco. Es decir, a alguien terco, Dios le endurece ¿qué? La mente, el corazón. Dios mismo entrega a las personas a la dureza de corazón. ¿Por qué? Por tercos. Es decir, no fue culpa de Moisés que el pueblo de Dios se endureciera. Ellos no comprendían la gloria de Dios. Encontré en un comentario un dato muy bueno que me llamó la atención de este pasaje, de ese versículo. Del versículo donde dice que Moisés se ponía el velo, que lo compartimos antes, que él se ponía un velo. Ahí dice que ponía un velo sobre su rostro. El comentarista dice que Moisés no se ponía el velo cuando hablaba con ellos, sino cuando se retiraba de ellos, porque ellos no se arrepentían, dice. Ellos nunca quisieron arrepentirse. Entonces ellos, lo que está diciendo, el velo es algo simbólico. Sí se lo ponía, pero eso tiene una enseñanza muy diferente para nosotros hoy. ¿Qué quiere decir? Que ellos nunca procedieron ¿a qué? Al arrepentimiento por su terco corazón. Entonces, por ese motivo, escuche, no pudieron ver ¿qué? La gloria de Dios. Nunca la vieron. Ahora pregunta para nosotros, ¿cómo nosotros vemos la gloria de Dios? A través de Cristo. ¿Quieres saber cuál es el momento de más gloria de la Biblia? Solo hay uno. No hay ninguno igual a ese. No hay ninguno superior a ese. La muerte de Jesús en la cruz. Esa es la gloria de Dios que revelada a los hombres. La gracia, la misericordia, el perdón, la justificación en un solo momento. Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Pablo también dice que hasta el día de hoy, dando a entender que aún los israelitas de la época de Jesús, o sea, cuando él escribió, no entendían las escrituras. ¿Pero qué era lo que no entendían? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo no había sido escrito. O sea que ellos leían, pero no tenían ¿qué? Revelación. Así hay mucha gente
Hay gente que lee la Biblia, no la entiende, la interpreta a su manera. No necesita una iglesia, no necesita un pastor, no necesita a nadie. Él es yo con yo y punto. Ya. Él es primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo para mí. Ese es así. ¿Sí? No necesita que nadie le diga que necesita ayuda, que está mal. Si Dios hubiera querido, escuche, que cada persona entendiera la Biblia a su manera, no había dado revelación de ella. No había dado entendimiento para este tiempo de ella. El Señor Jesús confrontó a sus seguidores por lo mismo, Lucas 24:25, porque no entendían las Escrituras. Lucas 24:25. Mire lo que dice. Perdón, Lucas 24. Sí, 25. Jesús está hablando con sus discípulos y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todas las cosas que dijeron, ¿quién? Los profetas. Léalo en el 44 más claro. Y les dijo: estas son las palabras, Lucas 24:44, que os hablé cuando estando aún con vosotros. Mire, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? El Pentateuco, los 5 primeros libros. En los profetas, los 12 mayores, los mayores, son como 20 libros. Y luego dice, y en los salmos, o sea, en todo el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo que todo lo que él vivió y todo lo que se escribió de él también fue sacado ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. No fueron revelaciones raras, ni cosas nuevas como se inventan hoy los falsos profetas y apóstoles, que Dios les habló y que le dio una visión y que se cayó y que vio una luz y que Dios le dijo que hiciera tal cosa. No existe ese tipo de revelación. Eso fue sacado en los siglos XVII, XVIII, cuando se levantó un movimiento con un hombre llamado John Wesley, que estaba basando la salvación en experiencias sobrenaturales. Es decir, que toda persona necesita una experiencia sobrenatural para ser ¿qué? Salvo. Usted no necesita una experiencia sobrenatural. Necesita que Dios por misericordia nos dé su vida para morir al pecado y para poder vivir para Él. Éxodo 32:32 y cerramos ahí ese punto. Éxodo 32:32. Dice lo siguiente, dice: nosotros pasaremos armados. 32. Espera un momentico. No, ese no es. Es que estoy en número yo acá. Es que estoy mal. Soy yo el que estoy mal. No, la Biblia no está mal, no se preocupe. Éxodo 32. Estaba en números. 32 dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ahora ráeme de tu libro que has escrito. Escuche, Moisés sabía que el pueblo de Dios no entendía. Por eso él hace oración así. Dice: Señor, ellos no entienden. Dice: si yo puedo morir por ellos, hazlo conmigo, pero no les tomes en cuenta nada. Pablo hizo lo mismo en Romanos 9:3-4. Note lo que hizo Pablo en Romanos 9:3-4. Y han pasado años, y son los mismos israelitas, otros israelitas que habían en ese tiempo. Romanos 3:4 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Moisés está diciendo que sus compatriotas no entienden nada de lo que leen.
Y él dice, quisiera yo ser maldito para que a ellos no les vayan a cobrar lo que les van a cobrar por no entender la ley, por tenerla en su corazón y no vivirla. ¿Sí ve lo que hace Pablo? Lo mismo que hizo Moisés. Tercero, el nuevo pacto es cristocéntrico. Segunda de Corintios 14, parte B. Capítulo 3, versículo 14, parte B. El primera parte dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El nuevo pacto es cristocéntrico. Los sábados leían la Biblia en las sinagogas, en el Antiguo Testamento, pero no podía ver a Cristo porque el pelo permanece en sus corazones. Todavía hay sinagogas en todo el mundo. Todavía hay judíos en todo el mundo que ellos no quieren ver esa parte. Ahí fue donde les compartí lo que les compartí cuando inicié el sermón, que en Colombia está empezando a pasar eso de los judaizantes. Eso quiere decir que se quieren añadir cosas al sacrificio de Cristo, rituales, y pensar que por eso son salvos. Algo que hace énfasis la Biblia desde Génesis a Apocalipsis es que el único Salvador es Cristo, que el hombre no puede venir de ninguna manera a él. Los últimos 20 siglos han salido religiones que no lo ven a él como Salvador y como Dios, y eso quiere decir que hay un velo en el corazón todavía. Esta palabra, aunque fue dada para los judíos, se aplica a los incrédulos de todos los tiempos. Hay un velo, hay algo que no los deja ver. Ayer hablábamos con mi hija de cómo salimos a comprar algo ayer. Ella estaba conmigo y veíamos las tiendas llenas, impresionante, las cantinas llenas. 20, 25 personas conté en una tienda, hombres y mujeres, guardando distanciamiento social. Pero yo le decía a mi hija, ellos no pueden ver, o sea, esa es su diversión, escuche. Esa es la diferencia entre el cristiano y la persona que está muerta en el pecado. Él no puede ver. Todo eso, juegos, rana, todo eso es diversión. Familias enteras, papá, mamá, hijos. Señoras de 60, 70 años en una cantina, niñas de 12 años en una cantina. No pueden ver porque están, ¿qué? Muertos. Para que escuchen los que pasaron allá. ¿Están qué? Muertos, no pueden ver, no pueden entender. Es su forma de divertirse, es su forma de amarse, escuche. Es su forma de disfrutar, es su forma de gastar, es su forma de reír, de compartir, pero están muertos. ¿Por qué? Porque nunca lo ven como malo, nunca. Vaya usted, cuestione una vida de esas a ver qué le pasa. Tiene un problema con esa persona, mojigato, fanático, ¿sí? Vaya, siga ya metido en la iglesia, ¿sí? Eso es, a eso se refiere el nuevo pacto, es cristocéntrico. No hay ninguna manera de entenderlo. Dios, en su misericordia, puede abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para ver. Léalo, ¿quiere leerlo? Está en 2 de Corintios 4, 6 para que tengamos un texto de fundamento. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz. Esa luz no es otro sino Cristo. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó, dio la orden que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz en los corazones de sus hijos. Y por eso podemos ver, por eso no necesitamos nada más para ser felices que ¿quién? Cristo. Y hacer las cosas correctamente. El apóstol Pablo está hablando de Jesús ahí. Hay un ejemplo de la gloria de Dios en el Nuevo Testamento y vamos a mirarlo para entenderlo un poquito más, y es la transfiguración. Está en Mateo 17, del 1 al 3. Mateo 17, del 1 al 3. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol.
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Escuche, ¿qué fue lo que ellos vieron? Uno se pregunta, ¿qué vieron a ellos? Algo muy similar a lo que pasó con Moisés. Fue algo muy parecido, solo que era Cristo, ¿no? Moisés le brillaba la cara y tenía que ponerse un velo porque ellos se asustaban. Mire lo que pasó. ¿Por qué ellos no se acercaban a Moisés? Ya se lo dije y se lo voy a repetir. Porque no querían dejar sus pecados. Su terquedad y su dureza estaba ahí, no la querían dejar. Y ellos por eso rechazaban a Moisés y por eso él se ponía un velo, porque ellos veían la gloria de Dios y se asustaban. Tanto es así que los mismos pasajes del Antiguo Testamento nos dicen que ellos le decían a Moisés, habla tú. O sea, ve tú y que Dios te hable y tú nos hablas para que Dios no nos hable a nosotros. Tenían miedo. Aquí pasó igual. Ellos vieron a Cristo glorificado, al Cristo que está en los cielos. Ellos lo vieron antes de que muriera. Dice que su rostro de Jesús era como el sol. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Y no es figurativo. Era una luz que tenía Jesús. Y sus vestidos blancos que resplandecían como luz. La voz que se escuchó, versículo 5 de Juan 17, mientras aún hablaban, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia a él oír. La voz que se escuchó fue la voz del Padre, y es la misma gloria que el Hijo había vivido antes de la fundación del mundo. Es la misma gloria que él escribe en Juan 17:5, que él estuvo con el Padre. No, pero es que en Juan 17:5 dice que él estuvo con el Padre. Si quiere leerlo, lo puede leer. Juan 17:5. Él estuvo con el Padre antes de la fundación del mundo y es la misma gloria que está viviendo con Elías y con Moisés. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso fue lo que vio Elías, Moisés, Pedro, Jacobo y Juan. ¿A quién? A Cristo, como realmente Él es y como era, el que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, en todos los tiempos ha estado, siempre ha sido la gloria de Dios. Seguir a Cristo es volverse de las tinieblas del mundo, es andar en luz, es tener una verdadera vida nueva. Cuarto, para el versículo 17 de Corintios, el Espíritu vigoriza el nuevo pacto. Aquí vamos a hablar del Espíritu Santo. Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Algo que hay una controversia en este versículo en cuanto a la interpretación, pero no es nuestra tarea resolverla. Nuestra tarea es creer en las Escrituras. Algunos dicen que se refiere al Señor Cristo y otros se refiere al Señor Espíritu Santo. El hecho es que Pablo siempre está hablando ¿de qué? De la Trinidad. No había nada en el antiguo pacto que vigorizara la obediencia. O sea, ellos podían hacer muchas cosas bien, pero no tenían la vida del Espíritu Santo como nosotros la tenemos. La ley era un carcelero que encerraba a los pecadores y los condenaba a la muerte en el infierno. La ley. Ahora el Espíritu Santo vivifica al creyente para conocer y permanecer en la libertad a la cual fuimos llamados, para no estar otra vez en esclavitud. Escuche, ¿por qué hay buenas intenciones, al menos digámoslo? ¿O por qué hay buenos deseos en el corazón de los creyentes ahora? Porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Es por eso. Entonces usted por eso procura o procuramos hacer las cosas bien. Ya no queremos hacer las cosas mal, aunque aún hacemos cosas mal, pero ya no queremos hacerlas. Aquí está usándose el término en griego kurios, que es el mismo que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de Adonai, el Señor, y es la que reemplazaba esa palabra. O sea, el término Señor es kurios y está hablando de Dios, Dios Señor. Entonces no podemos adjudicárselo solo al Espíritu Santo, aunque algunos
lo adjudican al Espíritu Santo. No está mal, escuche, porque Él es el Señor también. Pero nos ceñimos ¿a qué? Al texto, a lo que dice el texto en cuanto al griego. El mismo Dios que entregó la ley del Antiguo Testamento es el que da salvación en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo quien da libertad plena al creyente para llevar una vida que agrade a Dios. Es el Espíritu Santo el que da vida al creyente para llevar una vida agradable a Dios. Esa vida se refiere a no ser esclavo del pecado ahora, no estar sujeto a la muerte eterna y lo que muchos llaman ataduras. Escuche, nos hace libre de la maldición de la caída. Es decir, que la libertad que Pablo está nombrando acá se refiere, uno, no ser esclavo del pecado. Eso es una persona libre, ya no es esclavo del pecado. Peca, sí, pero ya él no es el Señor suyo, ya no es su amo, ya no se enseñorea sobre usted el pecado. Usted lo discierne, usted lo entiende, lucha, batalla, le pide a Dios que le ayude y lo más probable es que si lo hace correctamente y el Señor está en su corazón, siempre va a haber una victoria en algún momento en esas áreas débiles. Dos, no está sujeto a la muerte eterna. O sea, cuando muera, entrará directamente ¿a dónde? A la gloria con Cristo. Tres, nos hace libre de la maldición de la caída. Y usé el término que muchos llaman ¿qué? Ataduras. No me ate, usted está atado. ¿Se ha escuchado esos términos? Eso no es bíblico, iglesia, no existe. Acuérdense de lo que compartimos hace poco en escuela y lo que estamos aprendiendo. Así como la muerte entró a todos por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres por uno solo, llamado ¿quién? Adán. La herencia del pecado no es genética, es una herencia por decreto, se llama imputación. Todos los hombres nacemos en pecado. Entonces, no, el cuentico de que es que, no, o sea, eso no quiere decir que los pecados de nosotros no afecten a las personas que amamos, obvio que los va a afectar, pero no tiene nada que ver con esos términos. Esos se llaman términos, bíblicamente se conocen como términos neopentecostales, nuevos pentecostales, un invento de religión que inventó las ataduras y la guerra y todo eso. Todo eso es un invento sacado de contexto de la Biblia. Pero hay guerra, ¿no? Claro. ¿Cómo se combate la guerra? Con obediencia. Decía un predicador, cada vez que usted obedece, le da una patada y 2 cachetadas al diablo, algo así decía él. En vez de ponerse a atar y encadenar, obedezca. Usted puede atar y encadenar 1 hora y apenas sale, empieza a desobedecer. No perdona, no ama, es grosero, es chismoso, es mentiroso. Pero es que esta mañana lo até. Sí, pero se le soltó rápido, ¿no? Se le soltó apenas salió porque su comportamiento no muestra que lo haya atado, ¿sí? Nadie puede atarle. Es un ángel. Solo Dios puede reprenderle. Dice el libro de, creo que es Hebreos, cuando dice que Moisés dijo, Jehová te reprenda, Satanás. ¿Jehová qué? Te reprenda, o sea, no el hombre, ¿listo? Debido a tanta confusión del ministerio del Espíritu Santo, vamos a hablar rápidamente 4 cosas que él hizo en el Antiguo Testamento. Solo las voy a nombrar, no las vamos a estudiar. 4 cosas que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque algunas iglesias o algunas doctrinas no hablan del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dicen que es solo para este tiempo, pero él estaba presente. 1. El primer ministerio del Espíritu Santo fue en la creación. Génesis 1:2. Y el Espíritu, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el original dice que el Espíritu de Dios volaba sobre la faz de las aguas. No se movía, volaba, o sea, estaba arriba sobre toda la expansión, sobre todo lo creado que había en ese momento. El Salmo 104 también nos lo recuerda, leámoslo rápidamente, el Salmo 104. Ahí habla de eso y es importante saber que está en el Antiguo Testamento. Dice 104:30. Envías tu espíritu, son creados y renueva las faz de la tierra. ¿Sí ve? Hablando de las criaturas, hablando de la creación.
envías tu espíritu y son ¿qué? Creados. Isaías 40, vuelve y nos lo confirma el profeta Isaías. Toca buscar rápido en la Biblia, Isaías 40, 12, 13. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Si ve que él estaba en la creación, ese es un ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que está ¿dónde? En la creación. Cuando dice que él midió las aguas con el hueco de su mano, con su palma y con 3 dedos, es un lenguaje antropomórfico. O sea, para que nuestro cerebro lo entienda. Eso quiere decir en español. Bueno, antropomórfico quiere decir un lenguaje para hombres. Pero él no tiene 3 dedos ni nada, ni cogió así las cositas, no. Es un lenguaje espiritual, iglesia. Para que su mente y la mía, que son así chiquiticas, lo podamos, ¿qué? Medio entender. Segundo, el segundo ministerio es dar poder. O sea, estaba en la creación, pero también da ¿qué? Poder. Se registran varias veces en las cuales el Espíritu Santo vino sobre personas y los llenó de poder. Uno de ellos es Saúl, otro es Sansón. Primera de Samuel 16, 14. Solo voy a leer una, pero son muchos hombres. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si se apartó es porque estaba antes en él, ¿sí? O sea, lo había llenado del Espíritu Santo en algún momento, fue lleno del poder del Espíritu. Lo mismo Sansón, fue lleno del poder del Espíritu, y varios hombres hablaban que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaban cosas poderosas. Entonces, está en la creación y da ¿qué? Poder. Tercero, la otra parte es la revelación. El ministerio del Espíritu Santo trajo ¿qué? Revelación. Zacarías 7:12. Zacarías 7:12. Mire lo que dice Zacarías 7:12. Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento por medio de ¿quién? Profetas. Trajo revelación. ¿Cuántos libros? 39 libritos nomás, y el pueblo de Israel no quiso oír. Dejémoslo hasta ahí nomás. Si quiere anotar esta cita en el Nuevo Testamento, Pablo lo confirma, segunda de Pedro 1:21, pero no la voy a leer. Y el cuarto ministerio del Espíritu Santo es, que es el más importante, es la regeneración. Génesis 3:6. Génesis 6, 3, no 3:6, sino 6:3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, ¿sí ve? Con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, Dios no iba a pelear, dijo, no voy a destruirlos, mi espíritu los acabaría, voy a darles una oportunidad más adelante, voy a darles un tiempo de vida. Estableció un tiempo de vida de 120 años máximo. No, ese no es el tiempo del arca como algunos interpretan mal, no, ese no es. Es el tiempo de edad, donde la edad empezó a bajar. Primero vivían 900, luego 400, luego 200, hasta que el Señor estableció que máximo, ¿cuánto? 120 años.
Y en los salmos ya le bajaron, con el tiempo le bajaron. Dice que los 70 y los más robustos, ¿cuánto? 80. O sea que una persona que viva más de 80 ese por buen servido, ¿sí? Ya vivió, ¿sí? Ya conoció, ya tiene vida. Pero una persona de 20 pues no quiere morir. Terminemos, el nuevo pacto es transformador. Vamos a hablar de eso del Espíritu porque ahí Pablo nombra el ministerio del Espíritu, ¿sí? Y versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aprendí algo hace poco que decía que para poder comprender las verdades de la Biblia tenemos que decir lo que no significa la verdad, para que usted la conozca. Entonces esto no significa, como algunos enseñan, que usted se pare en un espejo y diga, yo puedo. Bueno, de ahí sacan esas filosofías vanas, de ahí saca la filosofía, la metafísica, la autoayuda, la regresión, de ahí. Ellos se pegan ¿de dónde? De algún lado espiritual. De ahí sacan todas las falsas religiones eso. Párese en el espejo y repita conmigo. No habla de eso. La transformación en la vida del creyente sucede en la medida en que va conociendo más al Señor. La palabra que se usa ahí, escuche, solo se usa 4 veces en el Nuevo Testamento la palabra transformación. Dice que somos transformados. Se usa 2 veces en la transfiguración y se usa 2 veces, la usa el apóstol Pablo. Una en Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este mundo, sino que renovados o transformados. Y la usa aquí. Y siempre significa lo mismo, se llama metamorfosis, para los del colegio de 4º de primaria. Metamorfosis. O sea, un cambio de naturaleza, un cambio que se ve. La vida cristiana es un crecimiento constante. Es una de las evidencias de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Presénteme un creyente hoy y en un año podemos saber si es creyente. Porque hay una vida constante. ¿Lucha? Sí. ¿Batalla? Sí. Pero debe haber una vida ¿qué? Constante. ¿Por qué? Porque él sufrió una ¿qué? Metamorfosis. El Espíritu Santo vino a vivir a él y nunca será la misma persona. Esa es la famosa frase que se usa mucho. ¿Vamos de qué? De gloria en gloria. No como el mujeriego que tenía una gloria y luego conoció otra gloria. ¿Sí? Eso dijo alguien. Dijo, no es así. No va de gloria en gloria como es. Va de gloria en gloria en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Conoce al Señor, está viviendo para Él, está conociéndolo cada día más. Y en la medida en que lo conoce, su corazón está siendo transformado. Pablo habló mucho de esa transformación en sus cartas, siempre instando a la iglesia a crecer y no conformarse y a vivir en una búsqueda del Señor. Voy a aclarar este término. Buscar a Dios. ¿Es válido? Sí. Para los creyentes, no para los inconversos. Los inconversos no pueden buscar a Dios, ya sabemos por qué. Es válido para los creyentes. Ahora lo podemos ¿qué? Buscar. Él mismo lo dice, buscadme y vivirá vuestra alma. Buscadme y me hallarás. Otro que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Por qué? Porque ha cambiado el corazón y lo podemos buscar ahora. ¿Listo? Romanos 12:2 dice, no se conformen. Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo hombre. Gálatas 4:19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Filipenses 3:13-14 dice lo que Pablo vivía. Leámoslo finalmente con ese. Filipenses 3. Gálatas y Filipenses 3:13-14. Mire lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, dice él, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, nunca se termina el proceso de conocer a Dios. Que usted hoy oró, súper. Que está en un momento bien con Dios, súper. Recuerde que es toda la vida. Que está mal, súper también. Porque por lo menos necesita buscar al Señor, ¿sí? Necesita volver su corazón a Dios también. Claro, esté bien o esté mal, necesita lo mismo. Permanecer, fortalecerse, mirarse en el espejo de Cristo. Él es nuestro espejo, Él es la luz gloriosa en la cual usted se ve sus defectos. Más que defectos, nuestros ¿qué? Pecados. Un defecto es que usted haga mala cara, ¿sí? Un pecado es que no cambie eso. Bueno, esa es la diferencia. La diferencia entre un defecto y un pecado es grande. O sea, un defecto es ese, en serio. Pero ya se vuelve un pecado cuando usted no lo cambia. Debe cambiar esa mala cara, ¿listo? Decía alguien, avísele a su cara que se convirtió también. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tema, pedirle que nos siga santificando. Damos gracias a Dios por esta iglesia, cada día más convencidos que lo único realmente que puede cambiar el corazón de un hombre o de una mujer son las escrituras cuando ellas se revelan al corazón. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Señor, pedimos que tú la pongas en nuestro corazón, que no sea el hombre, que todo lo que provenga del hombre, Señor, siempre vendrá contaminado, mas lo que proviene de las escrituras es santo, es perfecto, es limpio, Dios. Por eso creemos en la Biblia y creemos en Dios. Por eso predicamos tu evangelio, Señor, sin miedo y sin temor a lo que la gente pueda pensar. Solo queremos agradarte como iglesia. Bendice mis hermanos, Señor. Ayúdales en el entendimiento de las escrituras. Ayúdales en la perseverancia de los santos. Ayúdales en el arrepentimiento y la fe semanalmente. Y permítenos reunirnos una vez más el otro domingo. Te doy gracias por la iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.